Muy buenas tardes, es para mí un gran placer formar parte de este evento y poder compartir con ustedes esta experiencia. La investigación de la que les voy a hablar tiene como título Estrategia de Educación Patrimonial aplicada de CONTIC en la zona rural de Molagavita, Santander. Mi nombre es Sol Ángela Sierra Flores, soy historiadora, docente de Ciencias Sociales y magíster en TIC para la educación. Las palabras claves de trabajo son patrimonio cultural inmaterial, saberes y oficios y educación patrimonial. La problemática que afrontamos en este contexto son los bajos índices de identificación del patrimonio cultural inmaterial, específicamente de la zona rural. Esto debido a la falta de reconocimiento, de formación y de información sobre el valor social del patrimonio cultural inmaterial y los bajos índices de investigación social que se dan en los colegios. Esto genera una falta de reconocimiento y valoración del PCI en las comunidades rurales y la pérdida de tradición e identidad en niños, niñas y adolescentes, así como la poca valoración del modo de vida de los campesinos. Como objetivos nos trazamos diseñar una estrategia de educación patrimonial para la puesta en valor de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial asociado a saberes y oficios tradicionales en la zona rural de Molagavita. Para lograr esto, debimos establecer el nivel de percepción, identificación y valoración que poseen los estudiantes de la institución. Debimos diseñar una estrategia de educación patrimonial para la puesta en valor del PCI asociado a los saberes y oficios. Y finalmente, evaluar esa estrategia dentro de la comunidad. Como referentes teóricos tenemos dos grandes ejes, saberes y oficios del patrimonio cultural inmaterial, que se centran en el concepto de patrimonio cultural inmaterial que ya todos debemos conocer y que plantea la UNESCO, que según la cual son los usos, representaciones, expresiones y conocimientos y técnicas que las comunidades reconocen como parte de su PCI. Se transmiten de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades e infunde sentimientos de identidad. El siguiente concepto es la educación patrimonial planteado por Olaya Fontal, según la cual este es un campo emergente de la educación que se enfoca en el conocimiento, valoración, conservación y difusión del patrimonio cultural y su papel como generador de identidad y pertenencia social. Es importante porque integra diversos métodos de enseñanza activa que permiten establecer relaciones entre la educación y la cultura por medio de diversas formas de comunicación y expresión. Y es bastante relevante porque cambia la perspectiva tradicional basada en la identificación, conservación y difusión del patrimonio cultural o los inventarios que se hacían antiguamente por una apropiación y desarrollo de la conciencia patrimonial dentro de las comunidades. Y por último tenemos la metodología educativa aprendizaje basado en proyectos en la cual nos basamos para desarrollar la estrategia didáctica. Esta metodología se centra en vincular activamente a los estudiantes mediante la implementación de proyectos que tengan una aplicación en el mundo real y que extienda la educación más allá del aula de clases. El segundo eje son las TIC para la educación patrimonial. Según Ibáñez, se ha ampliado mucho el uso de los códigos QR y la realidad aumentada, pero no se ha aprovechado las potencialidades de la web 2.0 en la educación patrimonial. Las ventajas de la web 2.0 es que permite crear sitios disponibles para llevar a cabo funciones dentro de Internet, compartir información, crear recursos de manera colaborativa e incorporar al usuario como un agente activo que interactúa, genera contenido y forma parte de comunidades virtuales. El segundo concepto es recursos educativos digitales que incluyen contenidos que favorecen la incorporación de conocimiento. Cuentan con actividades para estudiantes y están encaminados a un grado de especialidad. Como recurso educativo seleccionado en esta estrategia de educación patrimonial, seleccionamos el Fotovoz, que es una técnica y método cualitativo de investigación que se caracteriza por la toma de fotografías y recolección de diálogos para representar y presentar elementos de la comunidad de una forma creativa. Las competencias pedagógicas que se pretenden impactar con esta experiencia
son las acciones del pensamiento y producción. Me aproximo al conocimiento como método como científico social, perdón, y establezco relaciones con la historia y la cultura. Esto para la educación media. Específicamente desempeños de los grados 10 y 11, presentar proyectos que permitan acercarse al conocimiento como investigador social y ser actor de respuestas a problemáticas de los diferentes contextos, realizando proyectos investigativos que les permitan acercarse al conocimiento como científico social. Desde el punto de vista metodológico, esta es una investigación de enfoque mixto, un diseño transformativo secuencial que tiene dos etapas de recolección de información integradas durante la interpretación o la evaluación. Se integra un instrumento de recolección de información cualitativo y uno cuantitativo. Lo que se intenta es medir la efectividad entre la estrategia de educación patrimonial y la puesta en valor y cambio en percepción del PCI en la población de educación media en la institución educativa rural Llano de Molagavita, que está conformada por 17 estudiantes de grados 10 y 11. Para lograr el cumplimiento del primer objetivo, desarrollamos un instrumento de recolección de información diagnóstica que tenía 3 dimensiones que tienen que ver con la valoración y percepción del patrimonio cultural inmaterial, el reconocimiento de saberes y oficios tradicionales y el rol de los estudiantes frente al PCI. Este instrumento fue validado por 3 pares académicos especialistas en trabajo con patrimonio cultural y se aplicó el coeficiente de confiabilidad de Cuda-Richardson, el cual permitió establecer un nivel de confiabilidad considerado alto dentro de esta escala. El resultado fue una encuesta de caracterización con 11 preguntas de respuesta cerrada dicotómica, es decir, sí o no, y una respuesta complementaria abierta. Al aplicar este instrumento se dieron los siguientes resultados. En el eje de valoración y percepción del patrimonio cultural inmaterial, si bien los estudiantes consideran que el PCI de su comunidad es un legado que es importante transmitir, que es parte de la identidad y que puede traer beneficios a la comunidad, más de la mitad de los estudiantes consideraban que no conocían el patrimonio cultural de su comunidad y la mitad de ellos consideraban que no era adecuadamente conservado ni protegido. En cuanto al eje de reconocimiento de saberes y oficios tradicionales, para no ahondar en un tema tan amplio como todo el patrimonio cultural y material, nos enfocamos en estas 4 manifestaciones de los saberes y oficios, y en ellas, si bien los estudiantes, más de la mitad en todas estas manifestaciones reconocían que existían, al hacerles la pregunta abierta y preguntarles cuáles, ninguno o muy pocos, 1 o 2, fueron capaces de enumerar o nombrar una que otra representación. Finalmente, el rol de los estudiantes era bastante, consideraban bajo, porque ellos consideraban que no hacían algo para proteger o mantener el patrimonio cultural inmaterial y tampoco estaban incentivados por ninguna institución cercana a ellos. Bueno, esos resultados permiten afirmar que es necesaria realizar esa implementación de la estrategia de educación patrimonial y esta se realiza basada en la metodología ADBP, se desarrolla en una plataforma Wix para seguir con el contenido de la web 2.0 con una estructura narrativa acorde a la edad de los estudiantes. Se dividió en 3 etapas, 3 grandes etapas. En la primera, una lluvia de ideas basada en los resultados que se les socializaron también, los resultados de la aplicación de la instrumento diagnóstico. Luego los estudiantes debían seleccionar grupos, escoger roles y seleccionar alguna de las manifestaciones anteriormente mencionadas para saber en cuál de ellas quería trabajar. También debiera hacer una preselección de fuentes y finalmente hacer una entrevista, acercarse a su fuente y tomar fotografías de la persona realizando la manifestación o contándole de qué se trataba esa manifestación. Y ellos debían entregar un producto que es la fotovoz, una fotovoz que quedó subida en la plataforma Padlet para su divulgación, que era el trabajo final. Los resultados de esta fase diagnóstica permiten notar que tenemos como oportunidades pues que los estudiantes consideran que el PCI es un legado que es importante transmitir, que reconocen la existencia de tradiciones agrícolas y medicina tradicional en su mayoría como parte de su PCI, y tenemos amenazas
como amenazas que pocos estudiantes identifican las artesanías en su comunidad. También hay un rol pasivo frente al PCI. El PCI también fue considerado o asociado al pasado. Y pues que las instituciones no hacían nada para mantener y conservar el PCI y que había también por consiguiente una falta adecuada de conservación de su patrimonio. Al implementar la estrategia en el ejercicio de Fotovoz, como resultado se documentaron 13 manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, 3 artesanías que tienen que ver con las artesanías en barro, el cultivo de producción e hilado de la fibra de fique y los tejidos con la fibra de fique. En tradiciones agrícolas, el cultivo del maíz, el cultivo del frijol, la elaboración y uso del arado y la elaboración de herramientas para el trabajo. En gastronomía tenemos la morcilla de plátano y frijol, que es un elemento diferenciador dentro de la comunidad o dentro de la provincia de este municipio, el masato de chicha y maíz y el sancocho de gallina. Y como medicina tradicional tenemos los tratamientos preparto, tratamientos de planta descansé y tratamientos de la planta toronjil, que fueron proporcionados por una partera que se encuentra dentro de la comunidad. Al hacer el análisis de la información o la evaluación de la implementación de la estrategia, notamos que habían dos tipos de percepciones temporales del patrimonio cultural inmaterial. Inicialmente, el patrimonio asociado al pasado y un rol pasivo frente a este. Y al final de la implementación notamos que ese PCI dejó de estar asociado al pasado y comenzó a ser asociado a su presente y por tanto los estudiantes manifestaban un rol activo frente a este. También fue notorio cómo finalmente los estudiantes vinculaban el patrimonio a diferentes generaciones, vinculaban el pasado, el presente y el futuro con este patrimonio. En cuanto a los valores planteados por Valar para el patrimonio cultural inmaterial, tenemos que se identificaron los 3 valores, valor de uso, valor formal y valor simbólico significativo dentro de los discursos de los estudiantes. En este caso, el valor de uso se asoció a actividades productivas, el patrimonio cultural inmaterial, desde la primera etapa. Ya al avanzar en las siguientes etapas de la implementación de la estrategia, los estudiantes comenzaron a asociar el patrimonio cultural inmaterial con actividades de cuidado y bienestar. Y finalmente, el gran resultado fue que lo asociaron también con actividades lúdico-recreativas, es decir, lo asociaban con aprendizaje, con distracción, con entretenimiento. Les agradó la experiencia. En cuanto al valor formal, encontramos que la mayoría de estudiantes formuló fuentes muy diferentes, todos formularon fuentes diferentes y también eran fuentes que formaban parte de su familia, por lo tanto se puede decir que este patrimonio cultural inmaterial es representativo de la comunidad, es decir, está extendido dentro de toda ella. Y finalmente el valor simbólico significativo, pues los estudiantes al final de la experiencia concebían el PCI como referente de identidad histórico, colectivo y cultural. Para tener como una visión más amplia de los logros de la investigación, hicimos un DOFA de los resultados. En esta notamos que tenemos dos grandes debilidades. Por un lado, las manifestaciones asociadas a artesanías presentan pocas fuentes de información en este contexto. Por otro lado, teniendo en cuenta que esta experiencia se implementó durante la pandemia y en la ruralidad tenemos gran precariedad en la educación virtual o la virtualidad, hubo limitaciones debido a esto en cuanto al logro del trabajo colaborativo. Como oportunidades de esta investigación, pues tuvimos la oportunidad de aplicar herramientas TIC en la ruralidad, de probar esta modalidad en la ruralidad y notar qué falencias o qué cosas podríamos mejorar en este punto. Pudimos aplicar también estrategias didácticas innovadoras, el aprendizaje basado en proyectos y bueno, y la fotovoz. Esto es también un punto de partida para profundizar en el estudio o en la investigación acerca del PCI de la comunidad y tomar otras medidas de conservación y divulgación de este. Como fortalezas, notamos que el PCI pudo ser utilizado como instrumento de aprendizaje que vinculara a la institución con la comunidad. También el PCI como un objeto de estudio donde los estudiantes pudieron desarrollar e implementar proyectos con una aplicación en el mundo real.
desarrollando competencias como comprender y comunicar experiencias y hallazgos, hacer aportes a la construcción y el mejoramiento de su entorno, desarrollar pensamiento crítico y científico social, incluyendo las actividades metacognitivas del ser, el saber y el saber hacer. También llevaron a cabo un proceso que aporta a la construcción de conocimiento y establecieron relaciones con su historia y su cultura, lo cual nos pareció muy importante. Como amenaza notamos que pues existen patrimonios vivos en la comunidad y manifestaciones del PCI que están en peligro de desaparecer, entonces pues al identificar estos pues tomar medidas con respecto a esto. Como conclusiones, se logró establecer un lazo entre las competencias curriculares de las ciencias sociales de educación media con la comunidad y la cultura por medio de diversas formas de expresión y comunicación. Se logró utilizar el patrimonio cultural inmaterial como un instrumento de aprendizaje. Esta estrategia facilitó el desarrollo de habilidades y destrezas investigativas dentro de los estudiantes. También les permitió realizar ejercicios de investigación en su comunidad y pues como se dieron cuenta, dieron a conocer 13 manifestaciones de los saberes y oficios tradicionales asociados a su patrimonio que fueron publicadas en Internet para su divulgación. De acuerdo a esto, se puede afirmar que esa estrategia de educación patrimonial facilitó la puesta en valor del PCI en la comunidad, pues permitió también ampliar el aula, relacionar el currículo y con la comunidad para que sea ella misma la que conozca, valore y divulgue su PCI. Otro aspecto es que los jóvenes de la localidad pudimos notar, ¿no?, que los jóvenes de la localidad tienen una relación ambigua con su PCI, si bien lo practican, están de alguna manera adaptados o conviven con él, conocen algunas de sus tradiciones, es necesario hacer estos ejercicios de educación patrimonial para afianzar esa importancia y ese reconocimiento de cada una de sus manifestaciones, es decir, ellos no son conscientes de todos los saberes y todos los conocimientos de los cuales son portadores. Y es importante afianzar esto también porque genera un espíritu de confianza y de optimismo y de valoración, ¿no?, de la comunidad, de sus saberes y de sí mismos, que a veces en las comunidades rurales no se tienen. Y como compromiso institucional, el colegio a partir de esta experiencia pues se da como iniciativa desde el área de ciencias sociales y desde la iniciativa de los estudiantes a ahondar en la recopilación y divulgación de distintas manifestaciones del PCI. Tanto así que luego de esta experiencia y de común acuerdo con los estudiantes, se está iniciando una recopilación de las principales recetas, de hacer un recetario gastronómico de la comunidad y compilación también de fuente de patrimonio oral de la comunidad, ¿sí? Que también notamos que hay bastante valor en ellos, pero pues que nos ha impactado en esta experiencia. Entonces, esas son las medidas que se están tomando en el momento. Primero recopilación para posteriormente hacer la divulgación. Como recomendaciones, tenemos pues, que las estrategias mediadas por TIC aplicadas en contextos rurales requieren de ejercicios previos que permitan desarrollar las competencias tecnológicas. Es importante apoyarse en herramientas como WhatsApp, llamadas telefónicas para que se facilite el desarrollo de las actividades a través de la web 2.0. El aislamiento de la ruralidad, la falta de infraestructura tecnológica y la situación sanitaria provocada por el COVID, pues limitaron la utilización de la estrategia de educación, de esta estrategia, para incentivar el trabajo colaborativo. Entonces, pues de aquí en adelante, o quien quiera replicar estas estrategias, deben verificar que en los contextos hayan las facilidades tecnológicas disponibles para hacer una adecuada planeación y ejecución de las actividades. Y como gran recomendación a nivel institucional es importante incluir en los PI de las instituciones rurales y también urbanas
proyectos que incluyan estrategias de educación patrimonial que transversalicen el uso del PCI como una herramienta lúdico-pedagógica en diferentes áreas y actividades institucionales. No saben la riqueza que puede generar esto dentro de la comunidad, el incentivo hacia los estudiantes, ¿sí? Ellos sienten que realmente lo que están haciendo, hay una motivación muy alta porque lo que están haciendo está impactando y están estudiándose ellos mismos y se están mostrando. Entonces es muy importante este tipo de actividades, incluirlas dentro de los PI institucionales. Bueno, eso fue todo, muchas gracias. Este es el contacto. Me pueden escribir al correo sorangelasierra@gmail.com o este es mi número de teléfono o WhatsApp. Muchísimas gracias por escuchar y compartir.